Bueno, les decía que entre tanta cosa que ha derivado de este trágico suceso con la oficial de policía Fátima Cardoso, la donación de órganos ha sido una derivación de esta situación conmovedora. Pero junto con esto, también queremos aprovechar para conocer un poco más de todo este procedimiento, porque yo les decía, fue una secuencia como muy rápida de la información sobre el estado de salud de la oficial Cardoso y en qué momento es que se puede decidir, a partir obviamente del diagnóstico de la muerte cerebral, cómo es el proceso a partir de ese momento tan doloroso, cómo se empieza a actuar para el proceso de ablación y lo que esto significa todo un mecanismo de organización. Así que lo hemos invitado al director de Cucay Salta, al doctor Martín Flores, a quien le agradezco que esté acompañándonos y que se haya hecho el tiempo, porque sé que está ocupadísimo. Así que muchas gracias por venir. No, por favor, el agradecido soy yo al respecto de la invitación y bueno, algo tan importante como hablar de la donación de órganos. Bueno, porque vamos a hacer las dos cosas. Queremos saber cómo fue en este caso y cómo es este mecanismo, en qué momento se decide que hay que poner en marcha el operativo de ablación, porque yo decía, la secuencia fue muy rápida, del estado de salud de ella, de la terapia intensiva, el diagnóstico de la muerte cerebral, ¿es ahí cuando se activa? Exactamente, un poco. Exactamente. En nuestro país existe una ley, que es la ley 27447, que es también llamada Ley Justina, que determina que todas las personas que habitan el pueblo argentino, a partir de los 18 años somos todos potenciales donantes. A diferencia de la ley anterior, la ley vieja de trasplante, que hablaba de presunto donante, no de potencial donante. Salvo que expresemos nuestra negativa a la donación. O sea que ahí ya tenemos una limitante. Lo otro que quiero decir y aclarar... Somos todos donantes, excepto que digamos que no. Excepto que digamos que no, en las vías correspondientes, legales correspondientes. Ahora, con el caso de las personas pueden ser donantes vivos y donantes fallecidos. El donante vivo, por ejemplo, es aquel que dona sangre y decimos, quiero donar médula ósea. Entonces estamos donando una célula, que es para la médula ósea, producción de médula ósea. También pueden donar órganos los donantes vivos, como por ejemplo, si somos compatibles, yo le puedo donar a usted un riñón y yo quedar con un riñón y ando muy bien, es decir, no hay problema. Que hay muchos casos conocidos. Muchos casos, inclusive algunos conocidos. Y en el caso de los fallecidos tenemos dos particularidades. La primera, que tiene que ver con lo que llamamos técnicamente parada cardíaca o paro cardiorrespiratorio. Supongamos que vamos en la ruta, tenemos un accidente y nos morimos. Ese paciente en parada circulatoria o parada cardíaca, ¿sí?, puede donar tejido, que son las córneas, y da oportunidad a 2 personas que puedan volver a ver. Y la segunda opción... No los órganos. No los órganos, justamente. No los órganos porque el corazón se para. No hay circulación, parada circulatoria. Ni oxígeno ni de sangre. Ni de nada. Entonces, automáticamente se descarta los órganos, porque el órgano, para estar vital, debe estar perfundido, vale decir, con circulación sanguínea. Y está la otra opción, dentro de los pacientes, de los donantes fallecidos, que es aquella en donde vamos por la ruta, tenemos un accidente. Decimos, el paciente está grave. Hay un tiempo para acercarlo hasta la guardia de un hospital. En esa guardia del hospital se hace la reanimación, el triage de entrada y dicen, bueno, hay que compensarlo, hay que mandarlo a la terapia intensiva, al servicio de terapia intensiva. Cuando el paciente está en terapia intensiva, se lo estabiliza, trata de estabilizarse y se le determina lo que se llama la muerte encefálica. Muerte encefálica quiere decir que hay una desconexión total del cerebro con el resto del cuerpo. Por lo tanto, el paciente
no responde a los estímulos, no siente, no responde a los estímulos, no tiene conciencia, pero sí tiene su corazón latiendo. Por lo tanto, al estar el corazón latiendo, están perfundidos esos órganos, es decir, hay circulación de órganos. Y por lo tanto, hay que tratar en lo posible de salvar esos órganos para poder hacer la ablación correspondiente. La ablación, cuando hablamos de ablación, estamos hablando de sacar un órgano del cuerpo para poder después distribuirlo en los pacientes que necesitan un trasplante, que están como indicación de trasplante. Entonces, la muerte encefálica se da, ya te estoy dando un ámbito que es la terapia intensiva, con ciertas condiciones, en donde nosotros hacemos una serie de estudios para determinar legalmente la muerte encefálica. Legalmente, la muerte encefálica es un paciente fallecido. O sea que legalmente también tiene que estar certificado, digamos. Exactamente. No tan solo por parte del médico, sino que también legalmente tiene que estar certificado que hay muerte encefálica. Exactamente, especialmente en estos casos que son judicializados. En los casos que tienen muerte encefálica y no son judicializados, directamente el médico diagnostica, o sea, da el diagnóstico de muerte encefálica y automáticamente el CUCAI, en este caso el INCUCAI, actúa sobre el paciente y procede a la ablación de órganos o no, porque si tiene la negativa no se produce ninguna ablación, tendrá muerte encefálica, pero el cuerpo se entrega. Esto es muy importante también de saberlo, que si yo expreso la negativa de la donación de órganos, el cuerpo directamente se entrega, automáticamente se entrega. Si yo digo, sí quiero ser donante, que es la mejor opción, porque donar órganos es dar vida, si es donante, entonces se procede a toda esta serie de procedimientos para poder sacar los órganos y mantener el cuerpo vital, con la muerte encefálica, pero con el cuerpo vital en cuanto a los órganos para poder hacer los operativos que llamamos nosotros. O sea, el cuerpo, desde el momento que se diagnostica la muerte encefálica, empieza el proceso de mantener el cuerpo en condiciones de la ablación. Exactamente. Y ese mantenimiento del cuerpo no tiene que ser más de 72 horas. Es decir, en un operativo tenemos de 72 horas a 4 días para poder mantener, porque los órganos se van deteriorando, ¿se entiende? Sí. Entonces, cuanto antes hagamos el diagnóstico de la muerte encefálica y no fijemos, el CUCAI trabaja de una manera muy seria, por eso quiero que la gente se quede tranquila, que hay procesos de transparencia y avalados por la ley, en donde nosotros tenemos registrados todos los pacientes con su voluntad de donar o no. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos fijamos con el número de documento en el SINTRA. El SINTRA es el Sistema Nacional de Trasplante, en donde está muy bien especificado todo lo que es la situación de cada paciente, de los pacientes que están en lista de espera de un órgano, que eso después se selecciona. Cuando ya empezamos a sacar los órganos, se distribuyen. ¿Y qué se distribuyen? Se distribuyen en prioridades. Hay urgencias nacionales, emergencias nacionales, ¿sí? Y la mayoría de las veces también quedan en la región los órganos que se distribuyen. Y el proceso de determinar qué órganos sirven para ser donados y la ablación se hace en la terapia intensiva. En ese momento, exactamente. Desde el momento en que declaramos la muerte encefálica y que vemos si el paciente está declarado como donante, o la tercera opción que nos queda, dijimos, no donante. Sí donante, procedemos. No donante, entregamos el cuerpo. Pero aquella persona que no dijo ni sí ni no, esa persona se le aplica la ley, que quiere decir procedemos a la ablación. Nada más que hay un detalle a tener en cuenta, que como ahora somos todos potenciales donantes, ¿sí? Nosotros hablamos y acordamos, explicamos el procedimiento a los familiares, nada más. Si los familiares deciden que no, lamentablemente hay que aplicar la ley, es decir, lo tenemos que hacer de alguna manera. ¿Estamos? A pesar de la negativa. A pesar de la negativa, porque la ley vieja
lo que decía era el presunto donante, es decir, yo consultaba a la familia y la familia decidía que no, entonces respetábamos esa decisión. Pero acá lo que se pretende es que las personas tomen la decisión de sí o de no. Y no recordemos que el espíritu de la ley dice que la donación de órganos es voluntaria, solidaria y altruista. Al ser voluntario, yo no puedo obligar a las personas a que sean donantes, pero sí, como profesional de la salud, tengo la obligación de informar que la donación de órganos se toma como alternativa de tratamiento para muchas enfermedades, y especialmente con el aumento de la incidencia que ha habido de enfermedades crónicas no transmisibles, como el caso de hipertensión arterial y de la diabetes, que afectan directamente a órganos como por ejemplo el riñón, donde tenemos una lista de espera de hasta ya inscriptos en lista de espera confirmados de hasta 238 pacientes en este momento, que están esperando un riñón. Sí, es el órgano más demandado en la República Argentina y en Salta Capital. El número de 230 y pico te lo di por Salta Capital. Por Salta. Y después sigue, ¿cuál es el otro órgano? El otro órgano, requerido? Bueno, estamos en el orden de los tejidos, las córneas también, que son muy demandadas por el tema de la ceguera, que está en relación directa también con estas dos enfermedades, porque diabetes produce, por ejemplo, exudados a nivel de la retina, hígado, y también tenemos en menor cantidad corazón e intestinos. Esta característica de potencial donante, sí. Si yo no quiero, no quiero ser donante, sí. Y si soy un potencial donante que quiero donarlos, ¿tengo que hacer algo o solamente con no decir nada quedo ya como un potencial donante, quedo como un donante? Bien. ¿Con no decir nada o hay que hacer algún trámite, decir algo? Perfecto, lo estás diciendo de manera perfectamente bien. Esto es lo que la gente tiene que entender, lo que vos estás diciendo. Mejor si yo expreso ser donante, es decir, sí quiero ser donante. Ahora, si yo no dije sí y tampoco dije no, vuelvo a repetir, nosotros aplicamos la ley, hacemos la ablación. Pero tenemos que llegar a un consenso con la familia, informarle a la familia que vamos a realizar el procedimiento. Eso es un tiempo valioso. Valiosísimo. Sí, claro. Eso se llama procuración. Para nosotros en trasplante se denomina procuración, y además ahí entran a tallar otros tipos de factores, porque nosotros cuando estudiamos la parte de trasplante, cómo comunicar la muerte, tenemos que comunicar la muerte, o sea, tenemos que estudiar los momentos de eso. Entonces ahí la ley, ya no importa la ley, sino la empatía que tengamos claro. con el paciente. Bueno, por último, y por muy cortito, porque no tengo mucho más tiempo, si tengo la decisión de decir que sí, ¿qué hago? ¿Dónde? ¿Cómo? Lo más fácil, lo más rápido, es bajarse la aplicación Mi Argentina en el celular. Es una aplicación gratuita, donde allí figura en el carnet de conducir, que eso es otra cosa que quiero aclarar. El carnet de conducir ya no tiene validez desde hace 4 años. Es decir, que si yo digo sí quiero ser donante en el carnet de conducir, pero no lo registré en Mi Argentina, el RENAPER, que también es el Registro Nacional de las Personas, el Registro Civil y en el Correo Argentino y por supuesto en el CUCAI Salta, que son los 5 organismos oficiales en donde tengo que ir y decir sí quiero ser donante, no tiene validez el carnet de conducir. Bueno, esperemos que haya sido todo esto de mucha utilidad. Gracias por venir, doctor. Gracias a ustedes, y donar salva vidas. Eso es lo importante. Sin duda, sin duda. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos. Vamos a estar nuevamente el domingo con ustedes a las 8 de la noche con otro Cadena 365 Televisión. Gracias por acompañarnos.